¿Qué tal, hermanos? Buenos días para todos. Vamos a reflexionar un momento y preparar con la ayuda del Señor nuestro espíritu para el evento de la Santa Cena. El título del sermón, el título de la reflexión, lo tenéis en el boletín de los anuncios. Y como veis, nos vamos a referir en esencia a lo que Dios quiere hacer con nosotros. La oliva en sí misma, la aceituna, la oliva en sí misma no es el aceite, necesita de un trabajo para que pueda llegar a ser aceite. Y cuando cogéis el aceite, veis que no hay ni rastros, ni rastro de lo que es la oliva o la aceituna, como le llaméis, ¿bien? No hay rastro, lo que queda todo es aceite. Para que llegue desde ser oliva hasta que llegue a ser aceite, pasa un proceso que no es nada fácil. Es un proceso todo de tracción. Es decir, va a ser arrollada constantemente, molida, exprimida, hasta que llega a convertirse en aceite. Y no queda nada. No es un solo paso realmente, son 3 pasos. Para aquellos que ya lo conocéis o a quien no, le invito a investigar al respecto, a estudiar cómo es el procedimiento. Y el aceite, que se conoce como el mejor de los aceites, no sé yo de ello, pero que se conoce como el mejor de los aceites, el virgen extra, hecho todo mecánicamente. Dice la descripción de este tipo de aceite que es 0 imperfecciones y que es intachable en su olor y en su sabor. Pero cuando lo miras en la botella, no se distingue una oliva de la otra, una aceituna de la otra. No se distingue, no hay nada. Es el producto de la acción, de la maceración, del molino, que la ha llevado hasta ser en esencia lo que estaba pensado que fuese. Getsemaní, el término Getsemaní significa la prensa del aceite. El término Getsemaní es la prensa del aceite. Era un jardín conocido también como el Monte de los Olivos. Y se entiende por el nombre que había allí un sitio de producción de aceite. Era un lugar preferido por Jesús para la oración. Y es allí donde ocurre la escena de la decisión de Jesús y la preparación para ese último momento de su vida. Todo lo que había ocurrido en su vida lo ha preparado para este último momento. Pensad vosotros solo por un instante la circunstancia que se vive allí. Jesús tiene que enfrentar la muerte. Jesús tiene que afrontar una circunstancia que sabe que es difícil, morir de manera voluntaria, entregarse, de manera natural el cuerpo se resiste a ello, pero Jesús sabe que debe hacerlo. Y ante esa situación, su cuerpo, su carne, su humanidad entra en angustia, en tremenda angustia, describe el capítulo 26 de Mateo, en tremenda angustia, versículos 36 en adelante. Pero había llegado Jesús una vez más a la prensa de aceite. Todavía no estaba extraído de Jesús todo el aceite que debía ofrecerse en el sacrificio. Veréis vosotros el aceite en todo el sistema de sacrificios del santuario. Y ahí está Jesús, en Getsemaní, en la prensa del aceite. Una vez más, la oliva puesta en escena para ser triturada, para ser macerada, para ser machacada, para que oprimida pudiese dar todo lo que se necesitaba para la salvación de los hombres. Y por naturaleza se resistía a entrar en la prensa.
Era una escena muy dura, hermanos. El momento de la prueba es un momento de angustia, de tristeza y soledad. De angustia porque enfrenta la muerte, lo desconocido totalmente para él, lo contrario totalmente a lo que es Dios, porque Dios es vida. Y va a enfrentar la muerte. También angustioso y de tristeza profunda, porque se va a separar de su padre. Hay momentos en los que no se va a ver con su padre. Y también corre el riesgo de su pérdida eterna. Por lo tanto, es un momento decisivo, importante, en la decisión que Cristo va a tomar. Y luego, también triste por la soledad que vive en la prueba. Y esto yo sé que todos vosotros y yo hemos pasado en muchos momentos de nuestra vida. La angustia por la prueba, la tristeza por la prueba y la soledad, en la que no sentimos la respuesta de Dios, en la que tal vez le estamos clamando a Dios de corazón que hable, que se manifieste, y nuestro Señor no se manifiesta. De soledad, imaginad, Judas era, de acuerdo a lo que describe la profecía bíblica en el Salmo 41, versículo 9, Judas era el íntimo, el cercano, y era íntimo. Es más, en la posición, en el momento de la cena, Jesús se recuesta sobre el pecho de Judas y Juan se recuesta sobre el pecho de Jesús. Mi íntimo, dice Salmos, mi amigo, no me traicionó no me traicionó el lejano, el enemigo a quien hubiese enfrentado, sino mi íntimo, mi cercano. Tal vez algunos de vosotros habéis experimentado eso en la vida. Y tal vez algunos de vosotros sabéis el dolor que se siente de la traición. Y ahora Cristo había sido traicionado, sus discípulos lo habían abandonado y se encontraba solo frente a la prueba. No habían sido capaces de orar por él. Quedaos aquí y orad por mí. Y no había sido capaz de velar ni siquiera una hora. No habían podido velar, se habían quedado dormidos. Cuando tú estás en problemas y esperas que los demás se centren, te ayuden, se pongan en disposición para echarte una mano, y de repente te das cuenta que todo el mundo está en lo suyo, a lo suyo, y como que tu problema es tuyo. La prueba realmente se afronta solo, y solo. Y en la soledad más absoluta. A veces ni nuestra pareja, ni nuestro cónyuge puede llegar a comprender o a medir la dimensión de la angustia que llena el corazón humano cuando se enfrenta a una prueba. Pero sabéis, en Getsemaní, Cristo afrontó la prueba y salió más que vencedor. Dice el versículo 36, entonces Jesús llegó con ellos al lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Versículo 36 del capítulo 26. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. La escena, queridos hermanos, nos muestra que la experiencia cristiana está sometida justamente a la prensa del aceite. Nadie se libra de la prensa. No veremos una oliva entrar al cielo de patitas. Se entra convertido en aceite, se pasa por la prensa. Es decir, el cristiano, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padece, sufre, pasa por adversidad, porque el enemigo de las almas viene por él, porque el carácter tiene que ser depurado. Tiene que ser limpiado y emblanquecido. Por lo tanto, necesita la prueba. Y la prueba está ahí. Cada uno de nosotros vive su Getsemaní propio. Tiene su Getsemaní propio. Y deberíamos tenerlo. Y no huir de él. Y Jesús nos muestra en este capítulo y en estos versículos, hermanos, cómo afrontar la prueba, la adversidad para salir siendo verdadero aceite. En primer lugar, permitidme, Lucas 22, 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Nos dirá lo que era Getsemaní para Jesús.
Es la misma escena como lo veis. Y saliendo se fue como solía, literalmente como acostumbraba, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y saliendo se fue como solía, como acostumbraba, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. La prensa del aceite, el lugar de la prensa del aceite era el lugar de oración de Jesús. Era el sitio que le sorprendía en oración cada mañana. Era el lugar al que acostumbraba a ir. Por lo tanto, en primer lugar, el Señor Jesús nos muestra que para afrontar la prueba hay un sitio de oración, hay un momento de oración constante y permanente. Oramos, buscamos al Señor. Jesús lo buscaba diariamente, constantemente, y estaba preparado para ese momento. Y la última vez que fue al sitio fue cuando tenía la prueba máxima delante también. Todas las pruebas de su vida habían sido superadas por la oración. Ahora se encontraba frente a la prueba última y era necesario pasarla. Y no lo hace con menos intensidad que como lo hizo las veces anteriores, ahora con más angustia y con más dolor. Pero era su costumbre, era su lugar de costumbre. ¿Tenéis momento y costumbre de orar? Tenemos nosotros momento y costumbre de orar. Tenemos un lugar separado en nuestra casa, tenemos un espacio y un momento dedicado a la oración diaria para enfrentar la prueba. Es necesario que todos tengamos un momento y un lugar para la oración. El momento de la prueba máxima no es el momento eficaz de la oración. La oración de ese momento es el resultado de toda una vida de oración, como Jesús tenía por costumbre. Cada uno de vosotros, cada uno de nosotros que afronta la prueba necesita haber tenido el hábito de la oración. Por lo tanto, el triunfo en la prueba consiste en la oración, en tener un lugar dedicado y un momento dedicado para la oración. Getsemaní, la prensa del aceite. En segundo lugar, y no menos también importante, queridos hermanos, en segundo lugar tenemos a un Jesús que se nos muestra en una actitud total de entrega de parte de Él hacia el Señor. En el versículo 39 de Mateo 26 dice: yendo un poco delante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El segundo paso es sujetarse plenamente a la voluntad de Dios. Es necesario, es importante sujetarse al plan de Dios, a la voluntad de Dios. No hay otro camino. Debo aceptar la voluntad de Dios como medida. En ese momento la objetividad se puede perder. La claridad de lo que hay que hacer se puede perder. El temor, la necesidad de supervivencia puede hacernos huir. Cristo había podido levantarse y viendo a sus discípulos abandonarle, negarle y dejarle, decir: mira, apañaos cada uno como bien pueda, yo vuelvo a mi casa. Si así me pagáis lo que estoy haciendo por vosotros, yo me regreso. Ahí se puede perder la objetividad en la prueba. Por lo tanto, sujetarse a la voluntad de Dios implica conocer la voluntad de Dios. Cristo sabía cuál era su objetivo. Y ese objetivo estaba marcado en la escena de la Santa Cena. Porque les dijo de la siguiente manera: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Cristo tenía claro el objetivo, sabía que iba a morir. Lo sabía que iba a morir. Como tal vez muchos de nosotros tenemos claro que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Como sabemos también y tenemos muy claro que el Sermón del Monte establece que los que quieren vivir para Jesucristo van a sufrir afrenta y dificultad. Pero ¿cuál es la forma
¿Cómo afrontamos ello? Cuando nos acercamos al molino. Cuando nos acercamos a la prensa, ¿cómo es mi actitud? ¿Comprendo que forma parte del sufrimiento o no? ¿O me defiendo, saco mi espada para poder defenderme de la prensa? Porque identifico en la prensa al enemigo. Y entonces huyo de ella. Cristo sabía lo que tenía que hacer y se sujeta a la voluntad. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios para contigo? ¿Sabes tú cuál es el camino que debes seguir? ¿Sabes tú hacia dónde es que Dios realmente te quiere llevar? Pues la palabra es la que nos determina el camino. Y quiero deciros que el camino nuestro es el mismo camino de Jesús. Sin cruz no hay corona. Sin Calvario no hay día de resurrección. Por lo tanto, para que el Señor pueda triunfar en nosotros, todos nosotros hemos de pasar por Getsemaní, por la prensa que extraerá lo que Dios quiere extraer de nosotros. Debemos sujetarnos a su voluntad. En cuarto lugar, no fiarse de los sentidos. Qué importante esto. No fiarse de los sentidos en medio de la prueba. Complementa lo que veníamos diciendo. El versículo 50. Y Jesús le dice a Judas, que se acerca. Judas había acercado, había venido a Jesús para entregarle. Le da un beso. Y con el beso le dice, Maestro, salve Maestro. Y entonces Jesús se vuelve y le dice, amigo. Amigo, la prensa es mi amiga. Por más que la prensa me haga llorar, por más que la prensa me haga sufrir, por más que la prensa me friccione y me machaque, es mi amiga. No puedo identificar en la prensa al enemigo. Cuando más te necesité no estuviste. Pastor, ¿dónde estaba usted cuando yo estaba pasando esta adversidad? O a la familia, ¿dónde estabais vosotros en el momento más difícil de mi vida? No estabais, pues mirad, de lo mismo vais a comer, no quiero saber de vosotros nunca más. La prensa no es tu enemigo, no lo es. Jesús ve a Judas que le viene a traicionar y ¿quién es capaz de llamarle amigo a aquel que sabe que le va a traicionar? Y Salmos lo determina de esta manera, mi íntimo amigo, el que mojaba su pan conmigo, el que nos comunicábamos los secretos alegremente cuando íbamos a la casa de Dios, dice Salmos. ¿Quién puede llamar amigo al que traiciona? No nos podemos fiar de los sentidos, de lo que parece que está sucediendo, porque la prensa pone todos sus dientes en acción y tal vez todo lo que nos rodea se vuelve doloroso. Familia, amigos e iglesia. Pero es porque el carácter tiene que ser depurado, limpiado y emblanquecido. Y entonces empieza el proceso de molienda. Y duele, porque deforma, cambia, transforma. Por lo tanto, no identifiques en la prensa al enemigo. Eso es lo que Cristo nos dice. No fiarse de los sentidos, sino de las promesas. Porque yo sé que resucitaré al día postrero. Porque no dejarás que tu santo vea corrupción. Fíate de las promesas. ¿Qué promesas nos da Dios a nosotros de seguridad en cuanto al perdón de pecados? Que no hay pecado que no pueda ser perdonado, sino aquel que se cometa contra el Espíritu Santo. Que todo pecado que el hombre comete, si busca al Señor de todo corazón para ser perdonado, el Señor tomará el pecado y lo arrojará al fondo del mar. Por lo tanto, hay ofrecimiento de perdón para todos. Fíate de las promesas, no de los sentidos, porque Satanás vendrá a decirte, eres un pecador, eres indigno de estar aquí. Mira, no tomes la Santa Cena este sábado, porque tú no te mereces estar aquí. Y entonces empiezas a darte cuenta que realmente no mereces. Y es verdad, no mereces, pero es que no mereces tú y no merezco yo y no merece nadie. Porque esto no es por cuestión de mérito, es por cuestión de amor, de gracia manifestada de Dios para perdón de pecado de todos. Por eso que esta mañana nadie se sienta indigno
de participar del sacrificio de Cristo en símbolos para perdón de pecados. Cualquier solución de cualquier conflicto está en la dirección horizontal y vertical. Puedes resolverlo ya para el Señor y para ti. No te fíes de los sentidos. Judas no es tu enemigo. Los discípulos que te abandonan no son tu enemigo. El pastor que no te ha visitado no es tu enemigo. Tu madre que no estuvo atenta no es tu enemiga. Tu padre que parece que te abandonó no es tu enemigo. Amigo, le llama Jesús. Porque la prensa al final reforma, transforma, saca de nosotros y busca extraer de nosotros lo mejor. Por eso no te quedes con la basura, con lo sucio del momento. Espera que pase el proceso de depuración. En quinto lugar, sabed una cuestión, que cuando entramos en ese proceso de transformación, versículo 45, la muerte, la cruz, es la respuesta. No hay otra. Entonces vino Jesús a sus discípulos y dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La respuesta estaba dada. Él sabía que era la cruz. No hay otra. La cruz es la respuesta. La muerte es la respuesta. Hay cosas en mi vida que deben morir y el camino para esa muerte no es otro que la cruz. Por lo tanto, no te resistas a la prensa. Si la prensa en este momento es la enemistad con tu padre, con tu madre, si la prensa es en este momento el odio, el rencor que sientes contra alguien, por favor, este es el momento de aceptar la prensa. Es el momento de ver la prensa como el amigo y aceptar la muerte que me traerá vida. Por lo tanto, ¿por qué no aceptas la vida y pasas por el proceso de la muerte al yo, de la muerte al orgullo, de la muerte al egoísmo, de la muerte a la vanidad? Y te acercas hoy, ahora, a tu hermano, a tu hermana, a tu padre o a tu madre, y le dices: amigo, tú no eres mi enemigo. Tú eres tal vez la prensa por el que yo voy a ser transformado. La cruz es la respuesta. No vas a salir ileso. No vamos a salir ilesos de allí. El carácter tiene que ser transformado, el orgullo tiene que caer, la vanidad tiene que caer el pecado que gobierna en mi vida, tiene que caer el rencor, tiene que caer el odio, tiene que caer. Y la única forma de que caiga es ese proceso constante de ser removido y machacado en la prensa, para que al final mi carácter sea en esencia lo que Dios quiere que sea. Entonces, que sepamos que de la prueba el camino natural será la cruz. Es la cruz. Entonces, en tu vida y en mi vida, tengo que aceptar Isaías 53 y ser capaz de seguir el camino de Jesús y como cordero llevado al matadero, enmudecer, extender nuestras manos para que el egoísmo, para que el yo muera. Y entonces se cumpla en mí Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El verdadero aceite. En sexto lugar, Lucas 22:43 nos dice que cuando hacemos esto, que cuando buscamos al Señor con intensidad, que cuando sabemos que el camino es ese y lo afrontamos, el camino de la prueba, que cuando no identificamos a la prensa como enemiga, sino que aceptamos que es un instrumento por el cual mi carácter tiene que ser depurado, limpiado y emblanquecido, y cuando oro con la intensidad con que Cristo oró en Getsemaní, que su sudor era como grandes gotas de sangre, entonces vemos un aliento que viene del cielo. Lucas capítulo 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La respuesta no venía para liberarle. ¿Recordáis la oración de Jesús?
si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, Señor, pasa de mí este vaso, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Por 3 veces hizo esta oración, derramando su corazón y pleno de angustia. Imagino a un Jesús angustiado y llorando al Padre, pidiendo, porque si era posible, pasara de él esta copa, pero que no fuera como él quería, sino como Dios quería, sabiendo Jesús el proceso que debía afrontar. Y el Señor le envió un ángel para fortalecerle, no le envió un ángel para liberarle. Era el momento de morir. Y lo que el ángel vino a hacer fue darle fortaleza para afrontar la prueba y resistir la tentación a irse, a dejarlo todo, para afrontar la prueba de la cruz. La respuesta a veces es esta, en lo que parece el silencio de Dios. Es aceptar el camino que me corresponde, sujetarme a la voluntad de Dios y recibir la fuerza que Dios me da para afrontar el sacrificio de mi vida y morir en Cristo Jesús. Morir al pecado para ser transformado. Así que, como podéis ver, la única manera como Jesús podía, volvemos a Mateo 26, la única manera como Jesús podía vencer, la única manera como Jesús iba a vencer, era sometiendo todo su ser a la voluntad del Padre. Ahora yo te pregunto esta mañana, si entendemos que todos nosotros tenemos nuestro Getsemaní, si entendemos que el único camino es la oración, el sometimiento a la voluntad de Dios y el aceptar el camino que todos tenemos que recorrer, ¿qué puede o qué razón hay que impida esta mañana hacer la entrega al completo al Señor Jesucristo? Si lo que nos espera, en vista de la gloria que nos espera, sufrimos la muerte y menospreciamos el oprobio, entonces vamos a disfrutar de lo que Dios tiene después. Es decir, sin crucifixión no experimentaremos la resurrección gloriosa. Tiene que haber muerte del yo, tiene que haber muerte al egoísmo, tiene que haber muerte al orgullo y a la vanidad, y tiene que haber aceptación de la voluntad divina. Por lo tanto, yo te invito esta mañana a aceptar la prensa que en tu vida Dios haya puesto. Y que esa prensa, sea en lo que sea en lo que Dios lo haya querido personificar, esa prensa en la que está siendo probado, sea tu lugar y tu motivo de oración diaria y constante, para que llegue el momento en que la prensa sea tu amiga y tu carácter sea depurado a la imagen perfecta de Dios en la figura del aceite. Y que el Señor pueda decir de nosotros, como se dice del aceite extra, del aceite virgen extra, intachable en su olor y en su sabor. 0 imperfecciones. Porque el Señor haya hecho la obra. Hoy es un día especial, un día oportuno, para que si alguno de nosotros siente que tiene cuentas pendientes, cosas que solucionar, cosas que poner al día, que arreglar con el Señor, hoy es un momento oportuno. La solución está a la distancia de una oración. Ponerte en paz con Dios, ponerte en paz con tu hermano y aceptar y participar de los símbolos que representan el sacrificio de Cristo. Hoy es un día para poner nuestra página en blanco. Hoy es un día para volver a comenzar. Hoy es un día para lanzar nuestros pecados al fondo del mar. Por lo tanto, es un día para que empecemos a someternos plenamente a la voluntad de Dios. Así que nada esta mañana nos impida participar de los emblemas santos que representan el sacrificio expiatorio para perdón de pecados de cada uno de nosotros. Que nada te impida participar. Vamos a continuación, de manera ordenada. Si alguien quiere antes de salir tener su momento de oración, por favor, tened vuestro momento de oración. Pero vamos a continuación a dirigirnos de manera ordenada, de acuerdo a como está establecido por diáconos y diaconisas. Vamos a dirigirnos a los lugares del lavamiento de los pies.
vamos a participar de este momento de lavamiento de los pies, de humildad, de confesión de pecados, de arrepentimiento, y luego volveremos aquí para participar de los emblemas santos. Que el Señor os bendiga y esta mañana os llene con su perdón y con su gracia.